Hola, bienvenidos. Soy María Ángeles Benet Aracil y pertenezco al Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar sobre un tipo de fibra muy conciso. Concretamente vamos a centrar nuestra presentación en las clorofibras. Bien, la presentación en la que vamos a trabajar se basa en los siguientes contenidos. Vamos a ver una introducción, pasaremos a hablar de las propiedades físicas de las fibras de clorofibra, a continuación pasaremos a hablar de las propiedades químicas de dichas fibras y por último hablaremos de unas consideraciones finales a modo de resumen. Si pasamos a la introducción, podemos ver que el objetivo de esta presentación es dar a conocer las principales propiedades que presentan estas fibras. La razón de que presentemos estas propiedades es porque determinar el comportamiento de las fibras nos permite conocer cuál va a ser su respuesta frente a distintas solicitaciones y nos va a permitir seleccionar esta fibra para determinadas aplicaciones o para utilizarla en productos textiles concretos. Bien, vamos a pasar a ver cuáles serían entonces las principales propiedades. Para ello, las clorofibras debemos de ser capaces de clasificarlas dentro de lo que sería el grupo al que pertenecen. En este caso, como podemos ver aquí, las fibras naturales no contemplan las clorofibras, se trata de una serie de fibras químicas y precisamente en este tipo de fibras el polímero no lo cogemos de la naturaleza, sino que realmente lo que estamos haciendo es sintetizar un polímero a partir de lo que serían los monómeros o los reactivos que utilizamos inicialmente. Por definición, según nos indica el Real Decreto que viene de una directiva en la cual se definen concretamente todas las fibras, tenemos que una clorofibra corresponde a una cadena macromolecular, es decir, una macromolécula o un polímero, que está compuesto por una serie de monómeros, que sería cloruro de vinilo o cloruros de vinilideno, y como mínimo esta cadena macromolecular debe de contener un 50% de estos monómeros. Es decir, si nosotros vemos la composición que deben de tener los polímeros, veremos que todo aquello que supere el 50% de estos monómeros podremos clasificarlo o definirlo como que se trata de una clorofibra. Bien, una vez que tenemos clara cuál es la clorofibra, pasamos a ver cuáles serían las principales propiedades. Para ello vemos que, como vemos en esta imagen, podemos obtener secciones transversales muy variadas porque es una fibra sintética y por tanto en el proceso de obtención vamos a poder modificar la sección a circular, multilobal, trilobal, triangular, en forma de riñón o incluso como fibra hueca. Es decir, tenemos diferentes posibilidades y si nos centramos en lo que van a ser las propiedades físicas, nos vamos a encontrar con que tenemos que la longitud, la finura y el rizado van a depender del proceso productivo. La tenacidad se encuentra entre 10 y 30 centinewtons partido por tex. Y el resto de propiedades vemos que se comporta muy bien a la resiliencia, se comporta muy bien a la abrasión, debemos de tener cuidado si genera peeling, porque es un filamento, cuando está en filamento continuo no generará, pero cuando está en forma de fibra cortada sí que puede dar lugar a generar algo de peeling. Y una de sus principales características es que la temperatura de fusión es relativamente baja, funde a 110 grados centígrados. Sin embargo, destaca por ser una fibra que tiene muy buena retardancia a la llama y un índice límite de oxígeno entre el 35 y el 37%, lo cual nos dice que la ignición va a necesitar un aporte extra de oxígeno y no es suficiente con el 21% de oxígeno que tenemos en el aire para que pueda prender. En cuanto a lo que serían las propiedades químicas, podemos ver que tiene una tasa legal de humedad muy baja, un 2, por imbibición, es decir, cuando la sumergimos en agua también recupera muy poca humedad, lo cual nos indica que en cuanto a ofrecer grandes sensaciones de confort, podríamos decir
que no es una fibra apropiada porque no va a absorber la humedad. Sin embargo, existen publicaciones que nos están diciendo que tiene una serie de características que permite generar cierta cantidad de iones negativos que están directamente relacionados con la sensación de confort, de relax, y por tanto se le atribuyen ciertas propiedades que han sido demostradas por gente del área de la medicina. En cuanto a las acciones de lavado, tenemos que tener en cuenta que temperatura no puede soportar, debemos de ir con cierto cuidado, ¿vale? Y evidentemente también deberíamos de controlar en cierta manera la acción mecánica, porque en algunos casos puede llegar a encoger hasta el 55%, con lo cual debemos de saber muy bien qué tipo de fibra es la que tenemos entre manos y si podemos lavarla o no. Con distintos disolventes, como los que se gastan en la limpieza en seco, tiene buen comportamiento, así como a los ácidos, a los álcalis, a los oxidantes, tiene muy buena inercia química. Y además es destacable que es una fibra que no se degrada por la acción de la radiación ultravioleta, por lo tanto resiste muy bien la acción de la intemperie o no se degrada, no pierde resistencia considerablemente, ¿vale? Pierde una cierta resistencia, pero podría estar expuesta a la acción a la intemperie. Para finalizar, lo que vamos a hacer es ver las consideraciones finales y podemos decir que es una fibra que va a presentar distintos porcentajes de encogimiento y por tanto tendríamos que saber quién es el productor de la fibra y qué condicionantes nos está poniendo o qué características, qué monómeros nos ha puesto para saber qué niveles de encogimiento vamos a tener. Debemos de tener en cuenta que tiene buena resistencia al fuego, con una baja temperatura de fusión, ¿vale? Y que sus propiedades químicas nos permiten obtener una muy buena inercia química. Con ello podríamos concluir con las propiedades que hemos visto en esta fibra de clorofibra y lo único que nos quedaría sería agradecer la atención.